Hola chicos y chicas, el día de hoy les traigo un video más para el canal, en este caso sobre mecánica de materiales o también conocido como elasticidad y resistencia de materiales. El ejercicio que vamos a comenzar a desarrollar va a ser el 1.1 del libro de mecánica de materiales de Russell Hibeler de la octava edición. Entonces nos dice que determinar en la siguiente columna la fuerza normal interna resultante que actúa sobre la sección transversal a través del punto A. En este caso yo ya he dibujado mi columna y aquí está el punto A. Algo curioso que tenemos que tomar en cuenta es que cada vez que nos dicen la fuerza normal interna resultante, directamente tenemos que hacer un corte en ese punto que tienes que evaluar. En este caso, como ustedes pudieron apreciar la imagen del problema, yo ya le hice un corte. Aquí se puede observar que directamente la parte de la columna entre el punto A y el punto D, que era en el suelo, directamente ya no existe, ya que no lo vamos a necesitar y no va a ser objeto de estudio. Bien, otro dato curioso, bueno, las características primero de cada una de las columnas. En este caso voy a empezar con el caso A. He dibujado un eje Y. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre, pero directamente en este caso no existen fuerzas en X ni tampoco existen momentos, simplemente existen fuerzas en Y. Entonces, tenemos una fuerza de 5 kip. Recordemos que un kip equivale a 1000 libras o viceversa, 1000 libras equivale a un kip. Tenemos una fuerza de 5 kip en la parte más alta de la columna. Después, dos fuerzas del mismo valor, de la misma magnitud, 3 kip y dirección también. Y aparte de eso tenemos el punto A y nos dice como dato que el segmento BC, o sea de aquí hasta la primera columna, el segmento BC pesa 180 libras por pie. Entonces, para hallar el peso de esta columna BC, lo que tendríamos que hacer es este peso BC, que son 180 libras por pie, lo multiplicamos por la distancia total, la altura de esta columna, que en este caso, según el problema, son 4 pies. Entonces lo multiplicamos y quitamos los pies y obtenemos que el peso total de la columna BC va a ser igual a 1800 libras. Por otro lado, también nos dice que el segmento CD va a pesar 250 libras por pie. Pero en este caso, como hemos hecho un corte en el punto a través de la sección transversal en donde se encuentra el punto A, directamente habíamos dicho que no vamos a hacer estudio de la sección entre A y D, por lo tanto solamente habría que multiplicar por esta pequeña altura, que sería 4 pies. Entonces desarrollamos lo mismo que hemos hecho con el caso anterior. El peso en este caso de C a A, ya no de C a D, sino de C a A, va a ser igual a las 250 libras sobre pie multiplicado por esta pequeña altura, que sería 4 pies. De esta forma nos da que el peso de CA va a ser igual a 1000 libras. ¿Y estas fuerzas dónde se van a encontrar? Pues en este caso, como son cada una de las columnas tienen la forma de un rectángulo, pues van a estar en el centro de masa. En este caso, para un rectángulo sería en la mitad de esta distancia. En este caso, podría dibujarlo de esta manera. Recuerden que siempre es un peso hacia abajo, como quien dice, en dirección hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí estaría nuestro peso de BC. Y por otro lado, para el CA, este peso también se encontraría en la mitad, en el centro de masa. Listo. Y ahora simplemente con todos estos datos ya obtenidos podemos hallar la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, como es un objeto inmóvil, tiene que ser igual a 0 para que cumpla. Entonces, la fuerza interna de A, que es lo que queremos hallar, esta fuerza, que yo lo voy a tomar como simplemente un A, esta fuerza que es positiva para mí porque está yéndose en dirección al eje de las Y positivas, menos, empecemos de abajo hacia arriba, ¿ok? Menos el primer peso, que sería el peso de CA, menos estas dos fuerzas de la misma magnitud y dirección, que son 3 kip,
menos el peso de la columna BC menos el último valor de fuerza, que es de 5 kip, va a ser igual a 0. Entonces tendríamos que esa fuerza A menos este peso de CA nos salió que era 1000 libras, pero recordemos que 1000 libras equivale a un kip, por lo tanto lo podemos transformar en un kip. Menos, bueno, la suma de 3 más 3 va a ser igual a 6 kip. Después el peso de BC, lo mismo, hemos obtenido 1800 libras, pero automáticamente los pasamos a kip y se convierte en 1,8. Menos la última magnitud de fuerza, que es 5, va a ser igual a 0. Y haciendo una sumatoria y despejando el valor de la fuerza A, obtenemos que esa fuerza interna A resultante va a ser igual a 13,8 kip en la dirección de las Y positivas, o sea, hacia arriba. Muy bien, ahora pasemos con el siguiente caso. Muy bien, aquí tenemos el segundo caso del problema 1.1, en el que a diferencia del caso A, solamente vamos a tener una sola columna que tiene adjunta a cada lado pequeñas estructuras que van a estar soportando distintas fuerzas, ¿no? Como se puede observar, tenemos fuerzas de 6 kN en la parte de arriba y de 4,5 kN en la parte de abajo. Bueno, entonces comencemos a hallar la fuerza interna resultante en el punto A. Para comenzar, como lo había mencionado antes, tenemos que hacer un corte en esa sección transversal que tiene al punto de interés. De esta forma nos quedaría, y entonces ese 1 metro de altura que había entre el suelo y el punto A va a desaparecer toda esa estructura literalmente, porque no va a ser objeto de estudio, y solamente nos quedaríamos con los 3 metros de altura de esta columna. Luego yo tracé una línea que representa mi eje Y, ya que simplemente van a haber fuerzas en esa dirección. No van a haber fuerzas ni en el eje X ni tampoco momentos. Además de eso, podemos observar todas las fuerzas y habría que hallar el peso de esta sección de la columna. Un dato que nos dio el problema es que la columna va a tener una masa de 200 kilogramos por metro. Entonces, esa masa, que es igual a 200 kilogramos por metro, hay que multiplicarlo por la longitud total de esta columna, que normalmente sería 4 metros. Sin embargo, como ya lo mencioné antes, cortamos esta sección y solamente nos interesa entre la altura final de la columna y el punto A, que son 3 metros. De esta forma nos quedaría que la masa son 600 kilogramos, ya que se van los metros con metros. Y el peso total va a ser igual a la masa por la gravedad, que va a ser 600 kilogramos por la gravedad, que en este caso yo le he tomado como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. De esta forma nos quedaría que el peso de esta sección de la columna va a ser igual a 5.886 newton, que llevado a kilonewton sería 5.886 kilonewton. Lo he llevado a esta magnitud ya que todas las fuerzas trabajan en kilonewton. Entonces, ok, ¿dónde va a estar ese peso? Pues como es un rectángulo, va a estar en el centro de masa, que en este caso estaría más o menos por aquí. Estaría más o menos aquí, a un quinto del punto A, a 1,5 metros del punto A, desde el punto A. Bien, entonces ahora otra vez hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. De esta forma tenemos la fuerza en A, que es lo que queremos hallar, esta fuerza, y yo lo voy a tomar como A simplemente, menos 2 veces las fuerzas que hay en cada una de estas estructuras, que bueno, son lo mismo, así que simplemente yo lo multiplico por 2 por 4,5, menos el peso, que va a ser igual a 5,9, ya que esto literalmente puede ser semejante, menos 2 veces, una vez más, las dos fuerzas que son totalmente iguales en dirección y magnitud, por lo tanto le pongo 2,6 kN, menos la última fuerza, que está en la parte superior, que serían 8 kN, y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, esta sumatoria sería igual a 9, mientras que la otra sumatoria sería igual a 12. Y lo único que habría que hacer es finalmente despejar la fuerza en A, y nos quedaría que la fuerza en A va a ser igual a 34,9 kN. ¿En qué dirección? En la dirección de las Y positivas, en este caso hacia arriba. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Espero que les guste.
Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.